Capítulo 12. Cuando los amigos de Sara le preguntaban por su misterioso amigo de cabello castaño, que a veces veían en el campus con ella, desviaba sus preguntas y ocultaba su obsesión creciente por Constanzo y su religión, detrás de su actitud alegre y amistosa que sus amigos conocían bien. Les decía que solo era un tipo, nada serio. Durante el siguiente año y medio, Sara ocultó con habilidad la profundidad de su relación con Adolfo y la doble vida que implicaba. Durante el día, seguía siendo una trabajadora y brillante estudiante de Brownsville, presidenta del club de refuerzo de fútbol, una estudiante excepcional de educación física. Muchas veces no salía con sus amigos después de la escuela con el pretexto de que tenía que estudiar, a lo que nadie objetaba, ya que sabían que ella tenía un futuro brillante. Sin embargo, sus estudios nocturnos no tenían que ver con la escuela, sino con los poderes oscuros de Candiempembe, el dios demonio del palo mayombe. La fachada de la santería cristiana había desaparecido cuando Constanzo introdujo a Sara en la magia negra. Con un brujo cubano-americano como maestro, aprendió a cortar cabezas de pollos de un solo golpe, rápido y certero, ofreciendo su sangre caliente a los dioses primitivos, sintiendo cómo su presencia se arremolinaba a su alrededor. Ella también sabía que la esperaba un futuro brillante, pero sería a través de pedir a esas oscuras divinidades buenas calificaciones, riqueza y poder, todo lo que había anhelado y que no podía tener viviendo en una familia que apenas había arañado su camino hacia la clase media. Por la noche, después de terminar los rituales, Sara escuchaba atenta cómo Adolfo le explicaba los planes que tenía para construir un imperio en la frontera y el papel que ella tendría. Él era el padrino, y ella sería la madrina. Ellos mandarían juntos. Mucho después, los amigos y maestros de Sara dirían que sí notaron sutiles indicios de un cambio en ella, sobre todo después de conocer a Adolfo. Tenía un peculiar secretismo con un collar de bolas rojas que Constanzo le había dado, que nunca se quitaba, y había días en que se veía más rojo, como si lo hubiera sumergido en pintura o algo, que luego se secaba y se desvanecía. Le había advertido a un amigo que nunca lo tocara. Y de vez en cuando hacía algunos comentarios extravagantes y apasionados sobre la magia y la santería, diciéndoles que las películas no mostraban la realidad, dejando a sus compañeros algo desconcertados. Sin embargo, en su clase de antropología, en una ocasión que hablaron sobre la magia y las religiones primitivas afrocaribeñas, ella no dijo una palabra. Su profesor lo recordó como un dato curioso, ya que ella era muy participativa en clase. Sara, presionada por sus amigas de que les hablara de su nuevo y magnífico novio, finalmente cedió. Pero la historia que les contó la situaba a ella como protagonista de la historia, sin tener en cuenta la verdad. Sara era el tipo de chica que siempre terminaba a sus novios. Nadie la había escuchado decir que alguien había terminado con ella. Así que cuando ya no pudo ignorar las preguntas que le hacían sobre Constanzo, les dijo: «Adolfo está obsesionado conmigo». Y les contó cómo Constanzo se consumía de pasión por ella. Ella era el motivo de su vida, solo quería tenerla. Incluso después de su arresto, más de 2 años después, seguía hablando de cómo su oscuro amante cubano estallaba en furia si ella simplemente sugería pasar un tiempo sin él. Dijo que la llamaba todo el tiempo, incluso a su trabajo en la universidad en el departamento de atletismo. Le llamaba tan a menudo que incluso sus jefes se molestaron. Dijo que todo era muy halagador, pero que era demasiada su insistencia y que ya se estaba saliendo de control. Adolfo comenzó a exigirle que le dijera todo lo que había hecho en el día. Parecía un interrogatorio. Recordó Sara, con una sonrisa torcida. Dijo que parecía que él no quería que ella tuviera una vida. Pero hay quienes lo recuerdan de otra manera. Recuerdan que Sara estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para estar con su amado Adolfo y no al revés. Los seguidores de Constanzo dicen que fue Sara quien, una vez que su dependencia estuvo firmemente establecida, comenzó a buscar insistentemente a su distante y poco comunicativo padrino. Le escribía un sinfín de cartas de amor, pidiéndole que durmiera con ella, mucho después de que él hubiera perdido el interés, es decir,
cuando ya había conseguido sus propósitos en la frontera y había vuelto a los brazos de Omar y Martín. En una carta en inglés y sin firmar, pero que según la policía corresponde a la letra de Sara, se lee: No puedo creer lo mucho que mi corazón late cuando estoy cerca de ti. Anhelo tener tus brazos alrededor de mí y sentir tu cuerpo contra el mío. Sé que no sientes lo mismo que yo, por eso no tengo el coraje para afirmar esto, pero solo te amo más de lo que las palabras pueden decir. Abrazos y besos. La profesora y los compañeros del trabajo de Sara no recuerdan que Constanzo o alguien más la acosara con llamadas telefónicas. Dicen que eso no sucedió, pero recuerdan que era una buena trabajadora, excelente mecanógrafa, siempre puntual, fiable e inteligente. Además, aunque con su trabajo a tiempo parcial ganaba el mínimo, sus compañeros recuerdan que después del otoño de 1987, ella siempre llevaba un montón de efectivo con el que compraba almuerzos y desayunos para todos, y luego se negaba a aceptar que se lo pagaran. Incluso había ocasiones en que llegaba con hasta 5 o 6 bolsas de comida rápida. También resultó algo desconcertante cuando comenzó a conducir un nuevo Ford Taurus azul oscuro, con un teléfono celular de coche. Sara nunca dijo de dónde había salido su nueva adquisición. Y finalmente comenzó a contar muchas mentiras aparentemente sin sentido. Un día llegó con un collarín y dijo que había chocado en su auto y había quedado destrozado. Pero al día siguiente llegó sin el collarín y conduciendo su coche, que no tenía ni un rasguño. Cuando alguien le preguntó por la discrepancia, les dijo que el choque no había sido tan fuerte. En otra ocasión, llegó cojeando y con muletas, dando una ridícula y siempre cambiante explicación de ataques de perros o agresiones nocturnas. A veces, parecía mentir por simple hábito. Nadie adivinó que su secretismo era un mandamiento de su nueva religión, o que sus cuentas extrañamente rojas habían sido empapadas en sangre, o que sus heridas eran provocados por violentos estados de posesión de espíritus, en los que se retorcía y se agitaba, mientras Constanzo la veía satisfecho. Tampoco supieron que su dinero y su coche nuevo venían de la brujería y las drogas de Constanzo, y cuando finalmente supieron la verdad, todos quedaron aturdidos. Pero, sin embargo, en ese momento, sus amigos y compañeros simplemente pensaban que era algo excéntrica, con un extraño sentido del humor, o que simplemente le gustaba inventar historias. La dejaron ser, porque les caía bien. Después de todo, era una de las mejores estudiantes con un futuro brillante. Un día, Sara fue de compras con Adolfo al Sunrise Mall. Constanzo quería comprarse algunas joyas, y Sara le mencionó que al día siguiente, 6 de septiembre, era su cumpleaños 23. Para sorpresa de Sara, Adolfo, que se mostraba indiferente cada vez que Sara le hablaba de sus cosas, pareció extasiado con esa noticia. Pero la razón no tenía nada que ver con Sara. Su emoción era porque ese mismo día era el cumpleaños de su madre, y corrió a llamarla. Le preguntó a qué hora había nacido, y ella le dijo que a las 3:30 de la madrugada. «Mucho mejor, igual que mi mamá», le dijo emocionado, explicándole que eso significaba grandes cosas para su relación, y que seguro también significaba que tenía las mismas habilidades mágicas de su madre. Solo había que sacarlos a la superficie, con unas cuantas ceremonias más. «Hola, mami», le dijo Constanzo al teléfono con una alegría infantil. Sara se sorprendió con su transformación cuando hablaba con su madre. El duro Constanzo jamás usó ningún término cariñoso con ella, como lo hacía con su madre, llamándola mami. Sintió un vago malestar que no pudo justificar. Le contó sobre Sara y después de charlar felizmente con su madre sobre los detalles de sus cumpleaños, dijo que eran gemelas astrales, e insistió que Sara hablara con su madre. Las dos mujeres hablaron torpemente durante un rato. Le dijo cortésmente a Sara que debería ir a Miami a conocer a la familia, pero ella notó el tono resentido de su voz, adivinando que mami no quería compartir a su Adolfo. Una vez que Sara colgó el teléfono, Adolfo le dijo que eso era más de lo que esperaba. No podría haberlo planeado mejor. «¿Qué quieres decir?», le preguntó Sara, a lo que Adolfo por un momento la miró inexpresivamente.
Luego sonrió y le dijo que era maravilloso que las dos mujeres que amaba hubieran nacido el mismo día, y que mañana la llevaría al mejor restaurante de la ciudad. Sara le dijo que gracias por el detalle, pero que ya tenía planes con sus amigas, a lo que él le dijo que los cancelara, pero ella le dijo que no podía, que esos planes ya los había hecho hace tiempo y ya se lo había dicho. «Sí, pero entonces no eras mi novia. Ahora debes hacer lo que yo te digo», le dijo Constanzo, y luego continuó gritando que no le importaban sus amigos, que no valían nada, que por eso él no tenía amigos y se alegraba por eso. Sin embargo, notó que bajo esa perorata había una nota de desesperación, incluso de envidia. Se preguntó si alguna vez alguien se había preocupado de organizar una fiesta de cumpleaños para Adolfo. Sin embargo, Sara decidió mantenerse firme y le dijo que no seguiría saliendo con él si trataba de controlar su vida. Ese primer día de su nueva relación romántica, Constanzo cedió a su tiranía. No estaba dispuesto a una ruptura que podría arruinar sus planes. «Lo siento, está bien si vas a ver a tus amigos. Es solo que no quiero perderte», le dijo con rostro apenado, aunque sus ojos eran fríos. Saliendo del centro comercial, le dijo que le gustaría conocer a sus amigos para no sentirse tan celoso. Una vez más, Sara se sorprendió. Jamás Constanzo había mostrado ningún interés por sus amigos, a lo que ella le dijo que si quería, podía alcanzarla con sus amigas después de la cena, que irían al drive-in. Constanzo le dijo que en realidad le gustaría conocer particularmente a uno de sus amigos de Matamoros. Uno que tenía un rancho. Sara inmediatamente pensó en Helio Hernández. Sara le preguntó que si cómo lo sabía, y él solo le dijo que no olvidara que él sabía cosas y que realmente sabía a qué se dedicaba Helio. Sara asintió. Era conocido por todos en Matamoros a qué se dedicaban por su manera de ostentar. Sara salió con Helio por un tiempo. Era gordo y de baja estatura, pero tenía dinero, y siempre fue como un perrito faldero para Sara, que le daba todo lo que ella quisiera. Sara le preguntó que si cuáles eran sus intenciones. No quería meterse en problemas, pero Constanzo la tranquilizó y le dijo que solo quería ayudarlo. Entonces, Sara se ofreció a llamarlo, pero Constanzo le dijo: «No es necesario. ¿Recuerdas la predicción de que un viejo amigo acudirá a ti con problemas? Será Helio, y cuando te llame, tú le dirás que conoces a un hombre que puede ayudarlo, un brujo poderoso». «Pensará que estoy loca. No le puedo decir eso», le dijo Sara. Pero Constanzo le dijo que podía y que lo haría. En octubre de 1987, Sara estaba metida de lleno en las lecciones de magia de Palo Mayombe, bajo el hechizo de Constanzo. Ya no se oponía a él cuando le decía lo que podía hacer, a quién podía ver y a dónde podía ir. Pronto, ella se dio cuenta de que el negocio de Constanzo era el tráfico de drogas y no era policía, pero ya no le importaba. Adolfo, por su parte, presentaba a Sara como su esposa con todas las personas que conocían o cuando la invitaba a cenar con gente que él llamaba hombres de negocios, que llevaban guardaespaldas y costosos trajes. Sara sabía que eran personas involucradas en asuntos de drogas y delincuencia. Tenían muy mala fama. En estas cenas, Constanzo le besaba la mano y preguntaba a todos los presentes si estaban de acuerdo en que Sara era la chica más hermosa de Matamoros. Eso hacía que Sara se derritiera mientras ellos asentían. Pero a solas, ese lado romántico de Constanzo desaparecía, dejando a Sara decepcionada. Todo era parte de la actuación de Constanzo. Un domingo por la tarde, mientras caminaban por la plaza principal de Matamoros, Sara vio que un hombre moreno, con una terrible cicatriz en el rostro, venía caminando hacia ellos. Era Salvador García Vidal, subcomandante de la Policía Federal Antinarcóticos. Una vez más, Adolfo la presentó como su esposa, pero antes que Sara reaccionara, se alejaron varios pasos y hablaron en voz baja. Salvador se fue y Constanzo regresó diciéndole a Sara que trabajaba para él. A pesar de ostentarla como su esposa y su cortesía en público, Adolfo rara vez era cariñoso con Sara, y su desinterés por el sexo todavía la confundió más.
Viajaba entre la Ciudad de México y Matamoros todas las semanas, pero en sus encuentros no había besos, ni deseo, ni abrazos febriles. Empezó a pensar que algo en ella estaba mal. Así que Sara empezó a arreglarse más, con peinados elaborados y ropa elegante y bonita para atraer a Constanzo. Pero nada parecía cambiar. Sus besos seguían siendo casi fraternales y en la cama era mecánico y rápido. Como son sus otros amantes, Constanzo intentaba compensar su fría personalidad con lujosos regalos, gastando miles de dólares llevándola de paseo a Houston y San Antonio. En el poco tiempo que llevaban saliendo, la habían llenado de joyas y ella había comprado para su casa un estéreo, una televisión a color y una grabadora de video con el dinero de Constanzo. También había hecho unas reformas en su casa por un valor de $7,000, patrocinados por Adolfo, donde se construyó un departamento aparte en el segundo piso con su entrada independiente, donde podía vivir y practicar su nueva religión con privacidad. Pero el motivo de la curiosa indiferencia de su novio no tardaría en salir a la luz. Un mes después de estar saliendo como novios, también se hizo muy amiga de Martín y logró una relación más cercana que la que tenía con Adolfo. Por las tardes, veían deportes en la televisión mientras Adolfo leía el periódico. Incluso, Martín comenzó a llamarla la Flaca, y con el tiempo, todos los seguidores llamarían a Sara la Flaca. Un día de octubre, mientras estaban viendo televisión, Sara le preguntó a Martín si tenía novia. Martín se mostró turbado por lo que Sara se disculpó, por parecer entrometida, pero que si la tenía, le gustaría conocerla. Había asumido que un chico guapo y masculino como Martín tendría una novia. Hasta sugirió salir en una cita doble. Martín le dijo que estaba bien, pero después, cuando Sara insistía en el tema, tanto él como Adolfo siempre cambiaban de tema. Un día después de la escuela, Sara llegó a la casa de Constanzo y Martín. Este le abrió la puerta. Parecía algo ruborizado y tenía una expresión de angustia. Ella pensó que había peleado con Constanzo. Sin embargo, le dijo que Adolfo tenía algo que decirle, mientras se ponía una chaqueta y salía apresuradamente. Adentro, en el salón en penumbras, solo iluminado por unas velas, la esperaba Constanzo. Le dijo que todo estaba bien, mientras le llevaba un refresco y hablaron durante un rato, hasta que Sara se impacientó y exigió saber qué estaba pasando. Quise decírtelo antes, pero no quería hacerte daño. Martín no quería tampoco que te lo dijera, pero ya es tiempo, le dijo Constanzo suavemente. Sara sintió que su corazón se aceleraba, mientras Constanzo le decía que había otras personas en su vida, a lo que Sara le preguntó si estaba casado. Él le dijo que nada de eso. Entonces le dijo que tenía 2 amantes en la Ciudad de México, pero Sara pensó que si no estaba casado no había problema, y podía terminar con esas mujeres. Pero Constanzo le dijo que no eran mujeres, sino que sus amantes eran 2 hombres. Sara lo miró fijamente y le preguntó si estaba bromeando, pero él lo negó. Pacientemente, le explicó a Sara que él era conocido en los bares gays de Miami y en la Ciudad de México, incluso en la pequeña comunidad gay de Brownsville, dejando a Sara boquiabierta. Irritado por su estado de shock, le reprochó cómo podía ser tan ciega. Después que había acogido al hijo gay de un personaje conocido en Brownsville, ya había sido un chisme, además de que siempre andaba por el casco histórico de Brownsville, donde había transvestis que se prostituían, siendo él un cliente regular, a veces agresivo, pero siempre generoso, al que algunos conocían como Alfonso y otros como Alonso. Eso era demasiado para Sara. Para ella, Constanzo era como la esencia de la virilidad. Sentía que se le escapaba su hombre y su futuro, y le dijo entre lágrimas: «Supongo que uno de tus 2 amantes es Martín. Por eso no podía verme a la cara, ¿verdad?» Constanzo le dijo que suponía bien, pero que para él las cosas no habían cambiado. Quería seguir con ella y necesitaba más de una persona. Ella debía de entenderlo. Lamentaba haberle herido, pero había sido honesto con su bisexualidad, porque odiaba fingir ser algo que no era. Por la cabeza de Sara pasaron imágenes de ella en la cama con Adolfo, y luego se imaginó a su amigo Martín, su amigo, ocupando su sitio en la cama cuando ella se iba. Sentía que se le revolvía el estómago. Pero mientras las lágrimas fluían en el rostro de Sara, le dijo a Constanzo que para ella habían terminado.
Se levantó para marcharse, pero Adolfo se levantó también y la tomó de las muñecas. Sara intentó liberarse, pero no pudo. La tenía agarrada con fuerza y sintió el poder de sus manos frías, y se dio cuenta de que no quería irse. A pesar de todo, su fascinación por el enigmático brujo persistía, y todavía lo amaba. Se sintió usada y traicionada, pero no, una parte de ella esperaba poder cambiar las cosas, hacer lo suyo. Pensó que podía hacerlo. Adolfo le dijo con calma que no habían terminado, que ella sabía que no se dejarían. Y a pesar de su pena y lo mal que se sentía, ella asintió. Sabía que tenía razón. Un día después de la escuela, Sara estaba comprando tacos, su comida favorita, cuando escuchó que alguien la llamaba del otro lado de la calle. Era un joven de pelo negro que traía puesta una chamarra de mezclilla y la estaba saludando. Sara sintió una terrible sensación de déjà vu al verlo, y le sonrió forzadamente. Adolfo estaba en la Ciudad de México. Ya hacía un mes que le había confesado su gusto por los hombres, pero aún estaban juntos. De vez en cuando le había dejado notas de amor en su escritorio, su almohada o en su coche, pero él nunca dijo nada. Cuando el hombre vestido de mezclilla le hizo señas y cruzó la calle para alcanzarla, Sara sintió la sombría presencia de Constanzo a su lado. Él había predicho que esto sucedería. «Hola, Helio, tanto tiempo sin verte», le dijo Sara. Aunque sabía lo que iba a responder, le preguntó, «¿Cómo has estado?» Una mirada triste pasó por el rostro del hombre. Sus hombros estrechos parecían más caídos que de costumbre, y su cabeza parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo rechoncho. Sara se preguntó cómo pudo haber salido con Helio. Él le dijo que no estaba bien, que estaba pasando por graves problemas, y allí estaba, tal como Adolfo le había dicho. Sara sintió un repentino impulso de irse. Se dio cuenta que sería su última oportunidad para salirse de todo, porque una vez que se convirtiera en la reclutadora de Constanzo, no habría marcha atrás. «Desde que mi hermano murió todo se ha desmoronado. Creo que hasta quieren matarme», le dijo Helio afligido. Sara notó cómo Helio le observaba los pechos mientras hablaba. «Estúpido Helio», pensó. «Cuéntame qué ha pasado. Conozco a alguien que te puede ayudar», se encontró diciendo Sara. Helio le preguntó a quién se refería, y ella le dijo que era un brujo muy poderoso.